Reflexión lasallista semanal 260. Muy queridos lasallistas, muy feliz 15º domingo del tiempo ordinario. Estando en receso escolar, en cursos intersemestrales o en formación continua y permanente, Dios nos da la oportunidad de rehacernos, reciclarnos y renovarnos. Dar tiempo a lo que normalmente no se lo damos, sea en la salud física, emocional, moral o espiritual, y el bienestar integral como personas. El año jubilar y de la espiritualidad lasallista nos sigue dando sentido y orientación a nuestras reflexiones, oraciones y acciones. El domingo 13 celebramos a San Enrique, misionero y evangelizador en Alemania, antes de ser nombrado emperador. Que todos conocieran y vivieran de acuerdo a la palabra de Dios fue su filosofía de vida. Es el único emperador declarado santo por la Iglesia Católica. Algunos de sus hermanos fueron obispos y sus hermanas fueron monjas de clausura. El día 14 recordamos a Santa Kateri Tekakwitha, primera indígena canonizada de los llamados Pieles Rojas de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. El 15 de julio celebramos a San Buenaventura, cardenal y doctor de la Iglesia. Destacamos entre sus enseñanzas: quien ante las maravillas de la creación no ve la bondad de Dios, vive ciego. Quien con tantos mensajes de amor no despierta, está sordo. Quien no es capaz de agradecer las maravillas y la misericordia de Dios, está mudo. Y quien no encuentra a Dios en la creación, vive triste y sin sentido. Dios está siempre en nosotros. En toda la creación está el sello de Dios, que es amor creador. Todo proviene del amor, tiende al amor y se mueve por el amor. Nuestra vida es la búsqueda de los trazos de la Trinidad de nuestras vidas. ¿Encontramos amor en nuestras vidas? Es el Espíritu. ¿Encontramos sabiduría? Es el Hijo. ¿Encontramos fundamento cierto y seguro? Es el Padre. El 15 de julio de 1708, nuestro santo fundador nombra a los dos primeros hermanos visitadores para que le auxilien en la animación y atención a las comunidades y a las escuelas. El hermano Ponce para las comunidades del sur y el hermano Joseph para las comunidades de Reims, Rethel, Guise y Laon. Es la primera vez que aparece en un documento el sello con la inscripción Hermanos de las Escuelas Cristianas. El 16 de julio celebramos a Nuestra Señora del Carmen, una de las advocaciones de la Virgen María más conocidas y veneradas en la Iglesia. Se le considera patrona de los marineros, pescadores, navegantes y de todos aquellos que se enfrentan a situaciones de peligro en el mar. El origen de su veneración se remonta al siglo XII, difundida por las comunidades carmelitas de vida contemplativa. Se le representa con el niño Jesús en brazos y con un escapulario en la mano, como símbolo de la promesa de salvación a todos los fieles. Felicitamos a las comunidades carmelitas y gracias por su oración e intercesión por nosotros y por toda la Iglesia. También el 16 de julio recordamos a Santa María Magdalena Postel, religiosa francesa que en la Revolución Francesa, al haber sido expulsados los sacerdotes de su poblado, prestó toda clase de servicios a los enfermos y en general a todos los fieles, por lo que se le conocía como la Virgen Sacerdote. Fundó en 1807 la Congregación de las Hermanas de las Escuelas Cristianas de la Misericordia para la educación de las jóvenes pobres, inspirándose en la regla de los hermanos de las escuelas cristianas y en la organización de las escuelas lasallistas. De esta congregación se desprendió la rama varonil los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Misericordia, que en 1939 se fusionaron con nosotros y nos aportaron la advocación mariana de Nuestra Señora de la Estrella, Reina y Madre de las Escuelas Cristianas. Fue canonizada por Pío XI el 24 de mayo de 1926. El 17 de julio de 1556 muere Fray Bartolomé de las Casas, fraile dominico, primer sacerdote ordenado en el continente americano y primer obispo de Chiapas, defensor de la causa indígena. El 18 de julio de 1868, el abate Lanús, capellán del ejército expedicionario del emperador Maximiliano, escribe a nombre del emperador al hermano Felipe, superior general, solicitando por primera vez la presencia de los hermanos lasallistas en México. A esta petición siguieron muchas más a lo largo de casi 40 años por diferentes obispos de México, que solicitaban la presencia de hermanos en sus respectivas diócesis. No fue sino hasta 1905 que llegaron. De ello, como sabemos, estamos en los 120 años de celebración. El 19 de julio de 1671 fallece Nicolasa Moé de Bruyé, mamá de Juan Bautista de la Salle. Varias mujeres influyeron en la vida y obra de nuestro santo fundador. Desde luego, la Virgen María, quien siempre estuvo muy presente en las decisiones del fundador. Las grandes fiestas lasallistas las estableció en las fiestas de la Virgen. La Salle siempre marcaba los grandes acontecimientos peregrinando a santuarios marianos, como el de Nuestra Señora de la Alegría o Nuestra Señora de las Virtudes.
Destaca su mamá Nicole, de quien aprendió a vivir, a mirar, a hablar, caminar y rezar, a amar y servir. Su abuelita materna Petra, quien fue su gran educadora en la fe y el servicio, de quien recibió la fuerza para vencer adversidades y contrariedades, sus dos hermanas, con quienes aprendió la ternura y la firmeza, sus tías y más de 15 primas con quienes aprendió a convivir y compartir, destacando su prima Madame de Maillefer, quien le abrió los ojos ante la pobreza, la injusticia, el analfabetismo y el libertinaje, y lo invitó a educar a los pobres. Sor Luisa de Parmenia, quien fue el instrumento privilegiado de Dios en los momentos de discernimiento y compromiso de nuestro santo fundador ante sus dudas, decepciones y desilusiones, y sus muchas amigas, que le ayudaron a fundar las escuelas para los pobres. Detengámonos un momento en la mamá de Juan Bautista de la Salle. Nicole Moët de Bruyé nació el 30 de noviembre de 1633 en Reims, Francia. Niña y adolescente, feliz e inquieta, vivió sus primeros años bajo el cuidado de sus padres y la alegre compañía de 10 hermanos, de los cuales 5 fallecieron antes de la mayoría de edad, quedando 3 hermanos y una hermana siendo ya adultos. Perteneciente a la nobleza de su época, no le importó dejarla al contraer matrimonio a los 17 años, de acuerdo a las costumbres de su tiempo, con Luis de la Salle, abogado célebre de la misma ciudad, que tenía 25 años. Este matrimonio fue un 25 de agosto de 1650. En sus 20 años de matrimonio tuvieron 11 hijos, de los cuales 4 fallecieron muy pequeños. De los 7 hijos que vivieron, su hijo mayor, Juan Bautista de la Salle, es nuestro santo fundador. De los otros 6 hijos, 3 de ellos, 2 hombres y una mujer, contrajeron matrimonio. Una de ellas fue religiosa, otro de ellos sacerdote también como Juan Bautista, y uno de ellos, que fue a quien más cuidó nuestro santo fundador, nació con cierto retraso mental. Nicolasa, Nicole, murió teniendo 37 años, el 19 de julio de 1671, mientras Juan Bautista estaba estudiando teología en París, viviendo en el seminario de San Sulpicio. Un año después, en 1672, falleció su esposo, Luis de la Salle, a los 46 años de edad, y Juan Bautista regresó a Reims para atender a sus hermanos. Su abuelita, Petra el Español, mamá de su mamá, quedó al frente del cuidado y educación de sus nietos, y estuvo muy cerca de Juan Bautista, animándolo en sus decisiones para dejar su herencia y dedicarse de lleno a la educación evangelizadora de los pobres. Nicole Moët de Bruyé el Español nos enseña a valorar más el amor que la posición social, dando valor a las personas por lo que son, a vivir abierta a la vida y a la trascendencia, al servicio de los demás y a la solidaridad, a sobreponerse a momentos de tristeza y muerte con esperanza y valentía, a responsabilizarse de sus decisiones y responder con alegría y constancia. Nicole nos enseña que el amor de familia, el acompañamiento y la educación en la solidaridad forman santos, personas felices que hacen felices a los demás. No entendemos a Juan Bautista de la Salle sin ver la tierra en la cual fue sembrado y floreció. Este próximo sábado 19 será la toma de hábito e inicio del noviciado de 2 postulantes mexicanos y 2 postulantes haitianos en el noviciado de Lagos de Moreno, Jalisco. Las palabras que salen del corazón llegan al corazón del otro. No vivimos donde respiramos, sino donde amamos. En las celebraciones eucarísticas, la oración colecta antes de la lectura de la palabra de Dios orienta la intención orante de la comunidad. Este domingo se nos invita a agradecer la luz de Dios, que nos ayuda a no extraviarnos o a volver el buen camino, rechazando lo que es contrario a nuestra fe y viviendo lo que Jesús nos ha enseñado. Este domingo se nos propone la parábola del buen samaritano, para vivir el consuelo, la compasión y la misericordia como peregrinos de esperanza en este año jubilar. El samaritano no se pregunta ¿qué me pasará si lo ayudo?, sino ¿qué le pasará a él si no lo ayudo? Es una invitación al descentramiento, a dejar la indiferencia y a comprometernos en la solidaridad, viviendo con los demás y para los demás, como nos recuerda el Papa León XIV. La lectura del libro del Deuteronomio nos invita a vivir la ley de Dios desde la cabeza y el corazón, proclamándola con la boca y poniéndola en obra con nuestras manos y pies. En el Salmo confirmamos, seamos buenas personas como Dios es bueno. En resumen, para esta semana, la palabra de Dios nos invita a amar a Dios en el prójimo y al prójimo por Dios. No es verdad que amo a Dios a quien no veo, sino lo amo en el hermano a quien sí veo. Lo que le hago al prójimo, se lo hago a Dios. Que la indiferencia no convierta en piedra nuestro corazón. Érase un viejo rabino que preguntó a sus discípulos si sabían cómo se conoce el momento en que termina la noche y comienza el día.
Cuando ya podamos distinguir a lo lejos entre un perro y una oveja, le respondió uno de ellos. Cuando sale el sol y se va la luna y las estrellas, se aventuró a responder otro de los discípulos. Cuando apagas las luces del coche y puedes circular seguro y no te multan, dijo otra más. A todas estas respuestas, el maestro movía la cabeza en señal de negación. Los discípulos se miraron desconcertados. Entonces, ¿cómo se sabe?, preguntaron ansiosos. El buen sabio los miró con sus ojos serenos y cansados y les dijo: amanece cuando tú miras el rostro de los demás y puedes ver en él la cara de tu hermano. Si no es así, aún es de noche. Jesús resucitado. María Magdalena luchó por retenerte. Los de Maús alargaron la velada. Tomás quiso tocarte para creerlo. Pedro ya no sabía de heroísmo. Eran supervivientes de un naufragio, vagabundos buscando su destino. Poco a poco regresó la alegría a cuentagotas. Comían de tu pan y tu palabra. Pensaron que esta vez, resucitado, al fin te mostrarías para todos, que no habría lugar para las dudas, que serías un Dios más creíble, cercano y evidente. Y de nuevo, como siempre, elegiste otro camino. Te marchaste dejando que el silencio lo llenase una historia compartida. Les pediste que fueran tus testigos y vivieran amando y sirviendo en comunidad. Los enviaste cargados de ilusiones a gritar que el amor había vencido a la muerte para siempre. Encontraron talentos que ignoraban, disiparon tinieblas en tu nombre, devolvieron el color a los tonos grises y oscuros. Poblaron de esperanza el horizonte. Descubrieron señales que mostraban que tu ausencia es un modo de quedarte. Te vas, pero te quedas. Te vas para volver, eso prometes. Y nunca dejaremos de esperarte, Jesús hermano. Somos tu iglesia, tu familia creyente. No dejes de animarnos con tu espíritu para vivir y adorar la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Jesús nos encarga su misma misión con la promesa de que estará siempre con nosotros cada día de nuestra vida. Hagan lo que yo hice y les enseñé, es su testamento. Saber decir al abatido una palabra de aliento, saber mirar su dolor y adivinar los resquicios por donde se abre un mañana, saber curar sus heridas con discreción y paciencia, saber aquietar desvelos mostrando una paz posible, saber sembrar en su tierra las semillas de una vida que se yergue vencedora, saber amar en silencio las flaquezas y desgastes, las roturas y cansancios, saber contar que el amor ni se rinde ni abandona nunca nuestro barro. Muy querido lasallista, paz conmigo, paz contigo, paz con la creación, paz con nuestra historia, paz con Dios para trascender. La interioridad y la conciencia intencional de las dimensiones trascendentes del encuentro educativo son posibles para todos. Forman parte de nuestra identidad humana. Los lasallistas descubrimos pruebas continuas de que vivir la misión educativa de manera significativa abre caminos a la espiritualidad y a la conciencia de la presencia de Dios que encontramos en muchas tradiciones de fe. Esto es, conferir a nuestra vida un realismo místico. Pertenecer a la familia lasallista significa experimentar a Dios en el día a día, en el encuentro con los demás, en nuestras tareas ordinarias, especialmente cuando descubrimos tanto las necesidades y los talentos de los niños y jóvenes como los nuestros propios. La Biblia nos ofrece modos singulares y especiales de conocer o encontrar a Dios. La educación y las enseñanzas del Evangelio han definido la identidad lasallista desde el principio. Desde los orígenes del instituto, este espíritu de fe ha estado unido al espíritu de celo, al compromiso y a la entrega apasionada. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Una espiritualidad cristiana encarnada e integradora lleva siempre al compromiso con los pobres, con los más necesitados, con la juventud que es esperanza. Al vivir el Evangelio, llegamos a conocer el Evangelio y los pobres se convierten en nuestros maestros. Los pobres tienen hoy muchos rostros. La espiritualidad lasallista llama a comunicar el amor de Dios, la buena noticia y a defender a los necesitados, especialmente en el ámbito de la educación. Son muchos los niños que tienen mala o nula educación por causa de la pobreza, las guerras, los procesos migratorios, la marginación social, las epidemias, el hambre, la imposibilidad de acceso a las nuevas tecnologías, los conflictos internos, la segregación racial o de género, el embarazo adolescente, el trabajo infantil y otras formas más de exclusión. Es nuestro deber y privilegio educar a quienes están en situación de vulnerabilidad, a quienes viven en la pobreza o en sus márgenes,
trayéndolos a nuestro entorno y permitiéndoles perseguir su dignidad y su plena madurez como hijos de Dios. La misión lasallista es una expresión de la opción preferencial por los pobres y desde ellos para todos, en el mundo de la educación evangelizadora, que es camino de justicia y de paz. La respuesta amable calma el enojo. La palabra áspera excita la ira. Había una vez un antropólogo que estudiaba los usos y costumbres de una tribu sudafricana. Este, con la intención de divertir a los niños de la tribu, les propuso un juego. Recogió frutas y dulces provenientes de la ciudad y dispuso todos los alimentos en una cesta bajo un árbol. Después reunió a los niños y les explicó en qué consistía el juego. A la señal debían correr y el primero en alcanzar el árbol ganaría toda la cesta con todas las frutas y dulces. Los niños, emocionados y sin dudarlo, en cuanto escucharon la señal se tomaron de las manos y corrieron juntos hacia el árbol. Ahí se sentaron en círculo y se repartieron los dulces entre ellos. El antropólogo, atónito, les preguntó por qué no intentaron ganar en solitario la cesta entera para uno solo. Los niños, sonriendo, respondieron: Ubuntu. ¿Cómo podría ser feliz uno de nosotros si los demás están tristes? Ubuntu. Soy quien soy porque somos todos nosotros. La pedagogía de la fraternidad, que es el estilo educativo lasallista, tiene estas premisas Ubuntu. 1. Búscate y encuéntrate en los demás. 2. La unión hace la fuerza. 3. Ponte siempre en el lugar del otro. Empatía. 4. Adopta siempre la perspectiva más amplia. Mira globalmente y actúa en lo local. 5. Ten dignidad y respeto por ti y por los demás. 6. Cree en el bien que todos llevamos dentro, a imagen de Dios Trinidad. 7. Elige la esperanza, la fraternidad y la solidaridad. 8. Busca formas siempre de conectar. 9. El poder de la palabra que empieza por P, perdón. Abraza la diversidad, es el 10. El 11. Acepta la realidad, por dolorosa que sea. 12. Ríete con los demás. Ten buen humor. 13. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y 14. Aprende a escuchar y dialogar. Muy queridos lasallistas, muy feliz semana. Seguimos caminando juntos rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud, jóvenes peregrinos de esperanza. Nuestra Señora de la Estrella, Reina y Madre de las Escuelas Cristianas, ruega por nosotros. San José, patrón y protector de la familia lasallista, ruega por nosotros. San Juan Bautista de la Salle, hermanos y colaboradores que nos han precedido, rueguen por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.